Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 53. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? Buenos días, pues casi peor que en el Premium, con la espalda, pero bueno, sobrevivimos. Bueno, recordad, ¿no?, que tenemos ese podcast Premium en el cual, si estáis suscritos, escucharéis como yo todavía sobrevivo. O sea, que el dolor no me... que creo que ahora está peor, pero no se me nota mucho, espero. Y esta vez hemos hablado sobre cómo guiar una meditación mindfulness. Si queréis enseñar o guiar a alguien una meditación, pues ese es vuestro episodio. Recordad también que podéis apuntaros por 4,99 € al mes y acceder a todo este contenido premium que vamos publicando cada semana con tareas, ejercicios y más contenido, ¿no? Si os gusta lo que decimos, pues os seguirá gustando, esperamos. Y hoy vamos a hablar... práctico, Sí, muy todo práctico, claro, como siempre. Es más práctico incluso que este y vamos muy a cuello, vamos muy a cómo hacerlo bien. Y ciertamente, como por ejemplo este capítulo que hemos grabado de Premium, de cómo crear una meditación, luego hemos practicado cómo uno, cuando está solo consigo mismo, puede ir cumpliendo ciertos pasos, sí o sí, que es importante y que a lo mejor no tiene tan claro. Pero Claro. bueno, como decimos, es parte del Premium. En este vamos a hablar Hablas sobre de la otra cosa. envidia. La envidia, ¿no? De la gente, de las cosas, de todo. Sí, no, porque un sentimiento al final que condiciona muchas cosas. A veces es difícil reconocer la envidia como tal, ¿verdad? Quiero decir, cuando le dices a alguien, no, es que te da envidia esa persona. ¿Cómo que me da envidia? ¿Cómo que me estás diciendo tal? ¿Eso qué significa la envidia, no? Cuando la traducimos suele estar relacionada con autoestima baja, poca percepción de nuestros propios logros, comparación constante con los demás. La envidia en general está considerada como una emoción poco útil. ¿Es la envidia útil? ¿Es la envidia lo mismo que la competitividad? Yo creo que hay tantas cosas que resolver que va a ser complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué es la envidia, Dani? Empezando por eso, ¿qué es la envidia? Bueno, ahí es un sentimiento, ¿no? Como has dicho tú, es una sensación de sufrimiento que te da el que tú no estés experienciando algo que la otra persona sí y que es positivo, que tenga esa persona obteniendo algo material que tú quieres y que no estás teniendo, o algo que sea material o tangible, claro, o intangible. Es decir, Uh-huh. puede que tenga, pues no sé, o hay una persona que te esté súper enamorado de su pareja y esa pareja pues le hace sentir muy bien y tú no estás teniendo eso, ¿no? Por poner, Uh-huh. o estás Sí. experienciando eso. Suele estar relacionado con ir a mejor, a lo mejor, ¿no? Que sea redundante. Exactamente. Ir a mejor o Y dejar de estar estar sufriendo mal, claro. al... Sí, al final es evolución hacia un estado más positivo. Tiene que ver, Exactamente. ¿no? La envidia de alguna manera podría ser útil porque nos permite cambiar nuestras condiciones. Si hablamos sobre adaptación, sobre evolución, sobre lo que al final somos, que es que somos animales y buscamos la supervivencia, tanto propia como de nuestra especie, pues la envidia nos permitiría, en todo caso, fijarnos en personas a las que le va mejor, en teoría. Ya hablamos de la teoría, ¿no? Porque una cosa es lo que dice nuestra mente y otra es lo que es real. Personas a las que le va mejor y nuestra comparación, ¿no? Y cómo podemos conseguirlo. Lo que ocurre es que normalmente
la envidia suele generar una serie de pensamientos poco pragmáticos, sobre todo más de la crítica incluso, ¿no? La envidia puede traducirse en la crítica o en hacer referencia a conceptos como la suerte y demás, que pueden ser pensamientos reales, no decimos que no. Lo que ocurre es que, como siempre, probablemente no sean pensamientos útiles, que es lo que hemos ido, ¿no? El concepto, la idea de cribar los pensamientos entre útiles o no útiles, pragmáticos o no pragmáticos, más que en torno a pensamientos negativos o positivos, porque incluso la envidia, en determinados contextos, tenemos que verlo, podría ser útil, salvo que normalmente la envidia va acompañado de unas sensaciones de odio. ¿Tú qué dirías, Dani? ¿Es sano o insano tener la envidia? Exactamente. Tiene mucho que ver con qué va relacionado luego. Puede que no sea sano si estás haciendo que luego la envidia te cree una sensación, unos sentimientos y una respuesta de acción derivada de ella a lo mejor, que esté queriendo tener venganza por otra persona o esté ligado a la ira, ¿no? Al decir, pues tú si tienes esto, pues te voy a fastidiar yo. O si estás sintiendo esto, pues de mí no lo vas a tener. Uh-huh. Hay ciertas cosas que nos pueden hacer, y a todo el mundo nos pasa, y nos puede pasar, nos puede empujar a hacer algo que en realidad ni es útil, como tú bien has dicho, ni nos va a traer nada bueno, ni nos está aportando nada bueno a mí mismo ni al otro, y lo que estamos haciendo es dejándonos llevar al final por una emoción y por un estado emocional. Uh-huh. ¿Puede ser Claro. sano alguna vez? Pues puede ser si eso te saca del letargo. Nosotros que trabajamos en consulta, bueno, lo que hemos estado hablando antes, Darío y yo, ¿no? Un tipo de terapia contextual en el que el contexto es el principal motivador y es el principal el plano de juego donde nosotros vamos a trabajar para ir hacia un lado o hacia otro, a realizar unas acciones u otras, es súper importante saber en qué contexto estamos. Si tu Uh-huh. contexto es el letargo, el contexto es de no estás haciendo nada, estás a la deriva en tu vida, estás aburrido, estás cansado, sin querer nada en la vida y la envidia te hace moverte hacia un sitio que para ti es importante, pues Por mira, ejemplo. Uh-huh. ese momento la envidia es útil, pues sí, pues Claro. muchísimo. Puede ser que sea lo más útil de las emociones tóxicas, por llamar de alguna manera, o negativas que gente le llama, que has tenido. Ahora sí, Claro. normalmente no vamos a trabajar tener la envidia o poner atención en ella y foco para acercarla a nosotros, sino que vamos a hacerlo de otra manera. Porque Uh-huh. muchas veces uno cree que tiene envidia y a lo mejor lo que está poniendo atención en el otro para tener lo que él quiere, en vez de hacerlo para superar al otro o decirle, mira, yo también lo tengo, lo que estás haciendo es tener una competición contigo mismo. Uh-huh. Y eso puede ser positivo, más que Claro. la envidia. Hombre, nosotros cuando hablamos de si es sano o no es sano, hablamos sobre todo de de hacerle caso o no hacerle caso. Eso. Cuando hablamos de, ¿no? Lo que tú estás diciendo, si la envidia te permite, dentro de lo que cabe, tomar ese primer paso para cambiar algo tuyo, pues en ese momento puede ser útil. Por ejemplo, ves que hay una persona a la que no tienes envidia de una persona que tiene en general un estilo de vida más sano o que a nivel profesional hace cosas, ¿no? Por ejemplo, tú ves, joder mío, ojalá yo estuviese en su situación o lo que sea, ¿no? Pues esa emoción o esa inercia, en lugar de que te puede hacer rumiar, echar balones fuera o empezar a castigar, ¿no? A la persona de delante, incluso criticarla por fuera, que podría darse, pues a lo mejor es más útil si eso hace que te levantes y hagas cosas por ti. Luego probablemente las contingencias o los refuerzos o los beneficios, mejor dicho, de eso que estás haciendo motivado por la envidia, vayan viniendo solo y la envidia pase a un tercer, cuarto plano, ¿sabes? Y se olvide incluso. Entonces puede ser interesante tenerla en cuenta así. Por eso a veces se habla de la envidia sana, ¿no? De eso, ay, me da envidia sana, ¿no? Lo típico. Bueno, pues si eso hace que no le desees el mal a nadie, que simplemente te cuestiones un poco si tú estás haciendo bien o mal las cosas, pues genial, podríamos hablar de una manera sana de experimentar la envidia. Ahora bien, ¿la vais a experimentar os guste o no?
Esto no está condicionado, esto no es voluntario. Si sentís envidia, sentís envidia. O sea, ese primer impulso va a venir solo. Por vuestra historia de aprendizaje, por el contexto que lo determina. Estamos hablando aquí de aceptación de pensamientos, de eventos privados, de eventos internos, pensamientos, emociones, sensaciones, imágenes, todo esto, si aparece en primer lugar, es normal, recordad esto, y si tenéis envidia no pasa nada. Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos con ella. Es que en muchas ocasiones se critica mucho el, ojo, es que esta persona es una envidiosa, vale, o es que no puedes tener envidia, vale, pero la tengo, ¿ahora qué hago? Bueno, pues vamos a aprender a gestionarla, que eso es lo importante, ¿verdad? Ante todo, y a Darío yo sé que le encanta esto, hay que tener validación emocional aquí. Es decir, yo si estoy sintiendo la envidia, no pasa nada. Pero como tú lo has sentido millones de personas, lo están sintiendo ahora y lo van a sentir. Porque es algo que no solamente por nuestro tipo de sociedad, sino que se da en sí, en el ser humano. ¿Vale? Y el ser humano es inherente al grupo humano, a la sociedad, al compararse, al querer ser mejor o al querer tener algo o experimentar algo que otro lo está teniendo. Y al Muy, final muy es otro frecuente. tipo de aprendizaje. Es muy, muy inherente al ser humano. Ahí no pasa nada. Vale. Y ahora estoy sintiendo esto. ¿Lo quiero? ¿No lo quiero? No me he dado cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo las cosas por envidia. Vale. Una vez que lo tienes localizado, lo que puedes es, como bien has dicho, trabajar la aceptación de esas sensaciones, de esa emoción, de esa ira, de ese dolor, de ese sufrimiento por no estar experimentando eso que la otra persona tiene. Y una vez que lo tienes localizado, puedes también ver cómo eso que la persona ha obtenido, puedes tenerlo tú o tener más probabilidad de que eso te pase a ti. Vale, si a lo mejor la otra persona, no sé, ponte que a un vecino, a un amigo o quien sea, le ha tocado la lotería, es posible de que ahí esté el factor. Uno, echa la lotería, si no la echas nunca no te puede tocar. Dos, la probabilidad de que te pase es tan pequeña que da igual que la eches porque lo más seguro es que no te toque. Tres, a lo mejor lo que tú quieres es tener más dinero para gastar o más tiempo libre. No sé. Claro. Entonces, No, esas cosas lo localizas y ya ves qué acciones derivadas, qué pequeñas metas puedes ir consiguiendo para que tu objetivo sea más cercano. Es posible que la otra persona simplemente haya tenido más suerte en la vida. Quiero decir que haya conocido a personas que le han propiciado pues ciertos beneficios o que simplemente haya nacido en una familia más adinerada. Por ejemplo, si hablamos de ese tipo Claro. de envidia, ¿no? Orientado un poco a lo material. Pero también puede darse que en general, si estamos hablando de una envidia sentimental sobre las relaciones de pareja que tiene, o a nivel físico, ¿no? Genético o intelectual. Bueno, es que no somos responsables de todo lo que vamos teniendo en nuestra vida, por desgracia, ¿no? Quiero decir. Así que vamos a empezar a darnos cuenta de eso, que cada persona es un mundo y aunque es normal tener envidia en determinados contextos, de nada sirve empezar a enlazar pensamientos comparadores, porque a no ser que seamos un buscador como Rastreator, de poco sirve compararnos con los demás en general. Salvo para aprender, ¿no? Pues yo en esta situación veo que podría hacer estas cosas que esta persona ha hecho en situaciones similares a la mía, ¿no? Esto es un aprendizaje vicario natural, puede darse, no pasa nada y puede ser beneficioso, pero con ciertos límites, porque si no entramos en rumia y al final acabas encerrado en tu casa pensando sobre las ideas que podrías hacer, sobre las cosas que podrías hacer, sobre cómo otras personas lo hacen, generando, o sea, alimentando un poco ese odio, esas emociones que se viven de forma muy desagradable, y luego pasa el día y te has quedado con eso, porque realmente no has hecho nada por cambiar tu situación. Así es. Y ese es el problema real en cuanto a la envidia. Y es Entonces, normal que la tengáis. hay dos partes. Uno es el notar esas sensaciones, aceptarlas, validarlas, verlas como que están ahí, hacerle un hueco y ponerlas en un sitio mejor. Y además de eso, no enfocarnos en eso, porque es un sufrimiento innecesario. Y el segundo punto, como decía, es qué cosas puedo hacer yo una vez que he localizado qué es lo que quiero tener, qué quiero experimentar, para poder estar más cerca de eso. O estar en el camino, porque para mí, no sé, mira,
Nuestro trabajo es acompañar a la gente a buscar lo que es Te has puesto importante serio para de ellos. repente. Sí, sí, sí. Así Si como, para bueno, ti es venga, a ver qué está importante, pasando aquí. si para ti es importante el dinero, vale, ¿qué cosas, cómo puedes hacerlo para tener dinero? Si para ti es importante tener una relación sentimental con alguien que sea valiosa, vamos a hacerlo. ¿Para ti es importante tener una relación valiosa con alguien? Vale, pues vamos a hacer para que te abra la experiencia. Mindfulness puedes usarlo para notar esas sensaciones desagradables, para dejarlas ahí, para experimentar de nuevo algo que lleva mm, tiempo sin sentir o sin tener. Todo ese tipo de cosas, en mindfulness te va a enseñar, te va a ayudar para que tú estés en lo que quieras estar haciéndolo de la mejor manera posible, Ujú, sin ser porque quieres superar al otro. Porque al final las competiciones de ego no llevan a ningún lado que queramos estar. Son competiciones ujú. que el ser humano tiene inherente, como digo, pero que luego a nivel de utilidad no está. Es como una falsa ilusión, es como una es una película que nos contamos y que nos cuenta nuestra mente y está llena de sensaciones, de verdad, de conversaciones, de hipótesis, de cómo podría ser mi vida si estuviera así o así, y luego no es tal. Entonces, mm, trabajar el sentir la envidia nos va a ayudar a, bueno, a desarrollarnos como personas de otra manera. Ujú, claro. Entonces hablamos de aceptación y de dejar ir sobre todo, ¿no? Vamos a empezar a darle nombre en cuanto a principios de mindfulness a esto. Cuando Exacto. viene la envidia, pues estamos hablando de contexto del día a día. Si queréis hablar de meditación informal, hablamos de eso. Entonces es importante ser consciente, ¿no? De ese momento, qué es lo que la está disparando y a qué nos invita, qué nos invita esa envidia. También cuando practicamos nuestras meditaciones formales, puede ser que si en general hemos alimentado mucho esa envidia, recordad que alimentar significa darle relevancia consciente a una serie de pensamientos y de Así ideas, ¿no? es. Eso quiere decir que, si motivado por esa envidia, mis conversaciones con los demás, mis acciones, mi forma de hablar de esa persona hacia los demás, de mi rumia y todo eso, están orientadas a esa envidia, pues probablemente esa envidia sea cada vez más grande. Entonces es muy probable que si os sentáis hoy a practicar vuestra meditación formal durante 30 minutos, uno de los pensamientos que más vengan tengan que ver con esa envidia. Entonces será importante trabajar ese yo observador durante nuestras meditaciones formales, darnos cuenta de cómo se alimenta, cómo viene esa envidia, qué cosas nos decimos, cuáles son esas cadenas de pensamientos que van enlazándose a ese primer impulso envidioso y cómo podemos ir reduciéndolo de alguna manera. No en cuanto a parar el pensamiento, eso es imposible, pero sí en cuanto a, vale, mira cómo suena mi mente, no pasa nada, son solo pensamientos, voy a dejar que vayan fluyendo y vamos a darle importancia a otras cosas. No pasa nada, dejamos ese ruido como esa radio que suena de fondo, como siempre hacemos cuando practicamos mindfulness, que es importante. Entonces, la manera en la que nos hablamos, que incluso la manera en la que hablamos a los demás, ¿no? Muchas veces en cuanto a la envidia, se generan diálogos, ¿no? Parece que estamos hablándole a esa persona. Y es importante también ver qué tono estamos utilizando en ese diálogo interno. Porque a lo mejor estáis creyendo, que esta es otra, que lleváis razón absoluta, ¿no? Que Ujú. tenéis motivos de sobra para pensar o criticar a esa otra persona. Pero realmente eso os ayuda a avanzar, os ayuda, por ejemplo, no, pues si quedáis con una persona, y empieza a salir el tema de otra tercera y empezáis a criticarla, ¿de verdad eso está ayudando a que vuestra relación sea sana? Digo, la de la amistad o la de pareja, ¿no? Si quedáis con vuestra pareja para criticar a otra persona, ¿estáis de verdad gastando tiempo útil? ¿Estáis dedicándoselo a una tercera persona que no está y que en realidad de poco os ayuda a avanzar? Porque no centra la conversación en otra cosa. Lo notaréis porque notaréis que queréis sacar ese tema, ¿no? De alguna manera, de ese tema de criticar a esa persona que no está. Bueno, pues cuestionaos si de verdad tenéis motivo o no. Otra cosa es que queráis desahogaros sobre lo que os ha hecho una persona. Esto es diferente. Y queráis desahogaros sobre cómo os sentís. Vale, esto es genial, pero llega un momento en el cual te das cuenta de que al final solo actúas por envidia. Y eso no te va a ayudar en absoluto. Ujú. Entonces, es importante también ver
que todo, cuando estás experimentando esa envidia, que estás sumida en ella, tu cuerpo, tu fisiología va a empezar a sentir cosas como resentimiento, rabia, rencor, va a Ujú. reprimir ciertos pensamientos y ciertas palabras porque pueden ser muy fuertes. Pero al final también te vas a notar que tú como estás no puedes alcanzar lo que otro tiene. Y eso te va a, bueno, a coger de nuevo para que tú sigas en tu paradigma, para que tú sigas en tus protocolos, en tu forma de pensar, en tus cosas como lo haces siempre. En vez de orientar la conversación, orientar esas sensaciones a, bueno, si esto para mí es importante, voy a ver cómo eso que es importante para mí voy a cumplirlo o voy Ujú. a llegar a experimentarlo, voy a sentirlo. Es lo que te digo, si para ti es importante, o sea, ha sido envidioso para ti que una persona importante tenga a otra, tenga una buena relación, tenga esté enamorado, pues mira, a lo mejor puedes abrirte a otras personas tú también, o Ujú. puedes hacer para conocer a más gente, o puedes hacer una actividad que para ti sea importante y que puedas conocer gente afín, etcétera. Lo que hacemos es que esas sensaciones te están mostrando una información y esa información encriptarla, o sea, desencriptarla y ponerlo en lenguaje que uno mismo se entienda. Ujú. No quiere decir que sean malas ni buenas. Lo que sí es que va a provocar en tu fisiología, en tu cuerpo, pues una tensión, quizá una Ujú. hormona como la hormona del estrés, ¿no? El cortisol, o puede Sí. que te ponga en tensión, puede que estés mal. Y eso no es ni bueno ni malo, es humano, ¿vale? Es Ujú. normal, no hay que reprimirlo. Simplemente atender a esas sensaciones, atender a ese grupo de pensamientos, de contenidos internos que te vienen de la mente y ver qué vas a hacer con ellos, en vez de dejarlo ahí, que ellos mismos sean los que controlen tu vida. Porque no vamos a hacerle Ujú. caso a la mente y no vamos a Sí. hacerle caso a lo que nosotros, para nosotros es importante, ¿no? Vamos a elegir. Si nuestra mente es la que dirige, si las Ujú. sensaciones son las que dirigen el rumbo de nuestra vida, vamos a tener una vida muy alejada de lo que para Ujú. nosotros es importante. Sí, el problema también de la envidia es que una emoción que viene camuflada por otras en muchas ocasiones. Sobre Ujú. todo el enfado, ¿no? Es que me enfada mucho de esta persona porque no hace más que quejarse de tal, pero mira que bien le va tal y cual. Y dices, bueno, a ver, estás despotricando por dices que enfado, pero de fondo tal vez lo que haya es envidia. Entonces, es muy muy importante, ¿no? Como aprender a escarbar un poquito en esa emoción, ver hacia dónde de verdad qué es lo que está de base y valorar si te sirve o no te sirve, sobre todo en cuanto a lo que haces, como que la conducta externa es muy superficial, o sea, nos hace incluso engañarnos a nosotros mismos, nos llegamos a creer de verdad que estamos enfadados por eso, pero es que en realidad ese enfado, que puede estar justificado seguramente, de base tiene envidia. Y es muy, muy, muy difícil llegar a reconocerla. Por eso hace falta mucha, mucha claridad con uno mismo, incluso de cara a los demás. No hace falta que vayáis diciéndole a todo el mundo, no, es que tengo envidia. No, no es tanto una manera de ser claros con los demás, sino ser claros con uno mismo. Que por supuesto es interesante ser claro con los demás, pues sí, sin duda, para no generar incertidumbre. Pero en este caso, vamos a ser muy conscientes de realmente lo que está dirigiendo nuestros actos. Bueno, entonces, llegamos un poco allá a la parte un poquito más práctica sobre el trabajo de la envidia. Pues yo siempre preguntaría el para qué, ¿no? El para qué pienso, para qué diálogo, para qué critico, para qué todo, ¿no? Vamos a valorar ese para qué de todo siempre durante nuestro día a día y sobre todo nuestra práctica formal. De hecho, si hay algo que os provoca envidia, ¿por qué no traerlo un poquito en nuestras meditaciones formales? No hemos hablado Así es. mucho. Exacto, tráete a esa persona, tráete a esa situación, tráete esa parte de esa persona durante tu meditación formal y vamos a ver qué te genera. Vamos a ver cuál es tu diálogo interno. Date cuenta de cómo te habla o cómo le hablas a esa situación para valorar si de verdad te está aportando valor, te está permitiendo planear o hacer cosas por tu vida y no tanto por alimentar esa envidia o ese enfado. Además, si lo traes a tus meditaciones formales,
lo que puedes hacer luego es estar practicando cómo conocerte a ti mismo y cómo reaccionar la próxima vez ante esa misma situación o una situación Ujú, parecida. Muchas veces reaccionamos como hemos hablado, por todas las sensaciones que tenemos, por todo ese grupo de pensamientos, de eventos internos que se nos vienen y no estamos eligiendo la respuesta que para nosotros realmente es importante y es adaptativa y es ujú, útil. Por eso si lo practicamos es más probable que la próxima vez pase eso que nosotros hemos practicado con atención, con conciencia plena. claro. Es importantísimo que esto no se tome, como digo, de algo negativo o algo a no tener, sino de primera validamos, de primera vemos que con ese yo observador vemos que es un contenido que estamos teniendo, que nosotros somos el contenedor de todo ello, no somos lo Ujú, que estamos sintiendo, no somos esa emoción, no somos ese grupo de pensamientos, no somos nada de eso, es algo que pasa por nosotros y ujú, con eso va más que suficiente. Eso hace que vuelvas a tomar conciencia de lo que de verdad está ocurriendo, de tu ujú. persona y te da una visión desde fuera bueno, te hace ser más pragmático a la hora de tener unas acciones futuras. Ujú, exacto. Bueno, y vamos a ir dejándolo ya por aquí. Queremos que nos aportéis vuestros comentarios, vuestras sugerencias, si os interesa este tema. O, como siempre, os invitamos a venir al podcast. Es verdad que luego es difícil gestionar la agenda y tal, que es el problema al que nos solemos enfrentar, pero bueno, estamos ahí. Proponernos vuestros temas, vuestras ideas, de qué queréis que hablemos y, como siempre, daros las gracias por las veces en las que os suscribís a nuestros canales en Spotify, iVoox, iTunes, y Google Podcast y en todos esos sitios. Gracias por los comentarios, gracias por las personas que están también apoyando el contenido premium, es al que podéis acceder desde 4,99 al mes. Y como siempre, pues también darle las gracias a Dani por estar este Gracias, ratito. Darío. Y desearos, como siempre, pues que tengáis un buen día y una Y mejor una mejor semana. semana. Hasta Hasta luego. luego.